Buenas tardes, compañeros, profesora Daisy Cadena. He querido hacer este video sencillo con la idea de profundizar la Ley 30 de 1993, lo que contempla la Constitución también como derecho a la educación. En los artículos del 1 al 5 de la Ley 30 de 93 especifica qué factores y cómo el Estado debe ejercer la educación en Colombia. Vamos a tomar algunas apartes del doctor Robledo, otros apartes de otros profesores frente a la educación. ¿Cómo se dictamina a partir de la primera nivel de educación? Los aspectos relevantes, cuáles son la clasificación de la educación en Colombia y si realmente se garantiza el fenómeno de la educación en Colombia como un factor gratuito. Listo. En el marco constitucional, el artículo 67 nos establece que la educación es un derecho. Además, en el artículo 69 nos declara la autonomía universitaria, la autonomía educativa. Y finalmente, en el artículo 70 de la Constitución del 91 nos aclara cuáles son los aspectos que debe asegurar el Estado para garantizar la educación. Vamos a preguntarle al profesor Carrasquilla que nos describa cómo es la educación a nivel secundario en Colombia. Yo soy Jaime Carrasquilla, soy el rector del Colegio Unidad Pedagógica y soy maestro desde 1970. Educación pública. Por decisión constitucional, la educación en Colombia es pública, gratuita y obligatoria hasta 9º grado. Y el Estado no ha sido capaz de cumplir. Ese es un primer punto que es preocupante y grave. La Constitución del año 36 establecía educación pública gratuita y obligatoria hasta 5º de primaria. Y no hemos sido capaces. El Estado no ha sido capaz. En los últimos años uno puede pensar que Bogotá ha hecho un ejercicio gigantesco con la construcción de lo que se llaman los megacolegios, donde se hacen estupendas plantas físicas y se reciben niños de sectores populares en propuestas ya armadas de manera completa. Ahí hay que hacer una reflexión. Si los colegios cumpliéramos la ley general de educación, que es la 115, el sistema escolar funcionaría mucho mejor. Quien marca los currículos y quien determina los currículos desde hace muchos años en Colombia es el sector editorial. Entonces los colegios piensan que el sector editorial marca la pauta, establece la pauta y los currículos se desarrollan sobre esa propuesta. Hay otro problema y es la cobertura. Los colegios públicos tienen que atender una población muy grande. Entonces son colegios de 2.500, 3.000 estudiantes, salones grandes de 40, 45, 50 estudiantes, y eso dificulta de alguna manera el trabajo de los maestros y de las maestras. Dificulta el trabajo la manera como se aborda el fenómeno social. ¿Qué expectativas tienen los muchachos y las muchachas sobre su futuro? Y el maestro termina protegido un poco por la forma de contratación. El otro problema grave es creer que quien forma en los colegios somos los del sector privado. Y eso no es cierto. Los niños en los colegios públicos también se forman. Y lamentablemente los colegios no hacen trabajos serios sobre los niños y las niñas desde el punto de vista del proceso formativo. Todavía se dictan muchas clases, todavía hay demasiadas tareas, todavía hay demasiados exámenes, todavía hay manuales de convivencia que son códigos penales. Si uno mira así, ese proceso de esa manera, los niños de sectores populares perdieron, no alcanzan. Revisando uno ICFES, por ejemplo, de 9.500 colegios que nos presentamos al ICFES, hay 450 de nivel muy superior.
Y en Bogotá hay 3 colegios públicos que figuran dentro de los 250 colegios de bogoteros alrededores, que son el Colegio de la Universidad Pedagógica Nacional, el Instituto Pedagógico, el Colegio de la Universidad Nacional de Colombia y el Técnico Central. Y le responsabilizan a la juventud de un manejo inadecuado del tiempo libre. Pero cuando usted no tiene ofertas claras para usar su tiempo libre, usted no tiene posibilidad sino de estar en la calle. Servicio educativo. La ley 115 del 94 lo define así. Artículo 2. Servicio educativo. El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas de programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal, la educación informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales. Es decir, aquí se clasifica primero que todo el nivel técnico, el nivel tecnológico, el nivel profesional, los ciclos, las especializaciones y doctorados de educación superior. Asimismo, se clasifican las instituciones dentro de lo público y lo privado. Hay unas carreras formales y hay unas carreras no formales. También se dictaminan las carreras semipresenciales, las carreras a distancia y las carreras obviamente de pregrado presencial. También le vamos a preguntar al doctor Robledo que nos dé una descripción general de la educación en Colombia. En el medioevo no sabían leer y escribir ni los reyes, pero no importaba mucho porque con los curas que sabían hacerlo era suficiente. Pero además debe ser conocimiento de alta calidad, porque si el conocimiento no es de alta calidad es una estafa. Si un ingeniero no sabe matemáticas, pues se le cae el puente, y si un médico no sabe dónde queda el corazón, pues probablemente hace la operación como no es. Entonces, insisto, necesitamos conocimiento universal y conocimiento de alta calidad. Y eso exige, por supuesto, un aparato educativo. Hace centenares de años los padres le enseñaban a los hijos y era suficiente. Ahora el conocimiento exige instituciones, colegios, universidades, guarderías, básicas, secundaria, posgrados, etcétera, y de otra manera no es posible. ¿Cuál es la dificultad? Que un conocimiento de cubrimiento universal y de alta calidad no es fácil de lograr. Primero porque estas sociedades tienen cantidades inmensas de personas que no tienen con qué pagar la educación y que entonces si no hay alguna solución se quedan en la ignorancia. Y segundo porque la educación de alto nivel, con buenos laboratorios, bibliotecas, profesores excelentes, un número pequeño de estudiantes por aula para que puedan entender mejor, todo eso es costoso. Y entonces, ¿qué hacer? No lo pueden pagar las familias. Entonces, también como una especie de invención de los orígenes del capitalismo, se tomó la decisión de que la educación dejaba de ser una obligación, un deber de la familia y se convertía en un deber del Estado, una función del Estado. Y entonces allí aparecieron unos de los grandes avances de la humanidad, y es que cualquier país que se precie de civilizado lo que tiene establecido es que es el Estado el que tiene que garantizar primero, cubrimiento universal en todos los distintos niveles a los que haya que acceder en la educación y educación de alta calidad. Ese es, digamos, el eje del asunto. De ahí entonces que haya tanto que discutirle a todas las políticas de privatización, como las que se adelantan en Colombia desde hace mucho rato y particularmente en este gobierno. Cuando nos oponemos a la privatización de la educación y defendemos la educación pública, universal, gratuita y pagada por el Estado, no es por un prurito estatista, no es que le tengamos bronca, digamos, a los negocios privados, no, es que para que sea universal y de alta calidad, si no la paga el Estado, el asunto no se puede. ¿Cuáles son las debilidades, los obstáculos de la privatización de la educación? Primero, si se privatiza toda la educación, millones se quedan por fuera. Hoy Colombia, por ejemplo, tiene millones de colombianos inteligentes y estudiosos que no logran acceder a la universidad porque la educación pública, la universidad pública no ofrece los cupos y porque estos compatriotas no logran pagar las altas matrículas de las universidades privadas. En segundo término, quienes tienen que estudiar, y me refiero al pueblo que es casi todo, en las universidades privadas sufren dos problemas. De una parte, son años de sufrimientos para las familias que tienen que dejar de comer, de pagar sus medicinas, etcétera, para pagarle la educación al hijo. Y en segundo término, la educación privada puede ser de alta calidad o puede no serla.
Para que sea de alta calidad, uno de sus requisitos es que tenga matrículas muy altas para poder pagar profesores de excelencia, laboratorios, investigaciones, bibliotecas, equipos de electrónica, etcétera, etcétera. Y en un país de pobres como Colombia, pues eso es excepcional. E ilustro el punto, la universidad privada más cara de Colombia puede estar en 10 millones de pesos el semestre de matrícula. ¿Cuántos colombianos pueden acceder allí? Es más, buena parte de los que acceden es porque llegan con créditos de ICTs que se les vuelven además una extorsión del capital financiero contra esas familias y familias que hacen esfuerzos inmensos. Pero un número muy grande de colombianos está estudiando en universidades privadas de garaje, que no garantizan la alta calidad y que por supuesto no van a garantizar mañana el desarrollo del país y ni siquiera van a garantizar que a esos colombianos, a esos muchachos que estudian allí les vaya bien, porque eso que llaman el mercado el día de mañana, si tienen que escoger entre la universidad de prestigio más costosa para contratar y un muchacho salido de una universidad privada de garaje, probablemente se va a quedar con el muchacho de la universidad que tiene más prestigio. Entonces digamos que si hay una cosa reaccionaria en Colombia, que no solo lesiona a los individuos y a las familias, sino que lesiona al país en su conjunto para desarrollarse, es toda la concepción de la privatización de la educación. Privatización que puede asumir pues varias formas. Una es, digamos, la privatización descarada. La mitad de los estudiantes en Colombia de universidades están en universidades privadas. Y mucho colegio está también en colegios privados. Los colegios privados de los barrios populares son realmente, funcionan en unas condiciones terribles. No es que el rector sea mala persona, ni le tenga bronca a los jóvenes, ni nada, sino que son las realidades que les están imponiendo. Y en el caso de la educación pública, en la medida en que el Estado la financia cada vez más mal, se va deteriorando la calidad de la educación pública, porque defendemos la educación pública no simplemente porque sea del Estado, sino porque se supone que si es del Estado es gratuita y porque se supone que si es del Estado, el Estado la financia bien y tenemos una educación de excelencia. Si esas cosas se pierden, pues empieza a perderse la naturaleza valiosa que le concedemos a la educación pública. De ahí que sea tan progresista, tan democrático, tan revolucionario en el excelente sentido de esa palabra, la defensa de la educación pública como un derecho de los ciudadanos. Estamos hablando, entonces, en resumen, de educación que debe ser universal, o sea, para todos, desde el preescolar, básica, media, universidad, pregrado, posgrados, etc. Segundo, debe ser gratuita y pagada por el Estado. Y tercero, debe ser de altísima calidad. ¿Por qué eso no sucede en Colombia? Digámoslo muy brevemente, no sucede en Colombia porque quienes gobiernan este país no tienen un proyecto de desarrollo, porque se han sometido a los intereses extranjeros, al libre comercio. El libre comercio destruye el aparato productivo nacional. Entonces aquí, en vez de producir lo que podríamos producir, lo estamos importando y al país lo están especializando en la producción de materias primas agrícolas y mineras, economía de pacotilla que necesita una educación de pacotilla. Si el país no se va a desarrollar en los elementos de producción compleja, sino en materias primas agrícolas y mineras, no necesita una educación de alta calidad. Para las élites, para quienes mangonean en Colombia, pues están las universidades de prestigio colombianas o están desde el principio las buenas universidades de Estados Unidos y de Europa, en donde a ellos pueden pagar esa educación. Pero con esa lógica se destruye a Colombia, se hace imposible que este país pueda resolver todos los problemas que puede resolver. Alguien me dirá, no, senador Robledo, eso no se puede. Sí que se puede. Si algo hay, si de algo hay ejemplos en el mundo, es de países como Francia, para mencionar un solo caso, donde toda la educación hay cubrimiento universal, es educación gratuita y es pagada por el Estado y es de altísima calidad. Lo que no se puede es porque quienes gobiernan no se les antoja, porque ellos están decididos a gobernar mal. Si cambiamos la manera de gobernar a Colombia, cambiaremos también el tipo de educación que puede recibirse. Finalmente le vamos a preguntar a una compañera del Movimiento Estudiantil Nacional si cree que la universidad realmente es pública, si es gratuita. ¿Cómo nos describe ese fenómeno?
Bueno, pues quienes hoy día hacen creer que en la Constitución del 91 está la garantía de una educación superior pública, gratuita y con autonomía, engañan al movimiento estudiantil y lo conducen a una encerrona. En 1991, la casi totalidad de los estudiantes que nos movilizamos el año pasado contra la reforma santista de la educación superior aún no habíamos nacido. ¿Acaso algunos habíamos vivido la primera infancia, pero todos crecimos con la idea de que entre 1990 y 1991 Colombia había sido sacudida por una insumisión iniciada en las universidades, que condujo a una nueva constitución política, colmada de dones para todos? Desde entonces, muchas aspiraciones populares se han hundido por haberse apegado a las leguleyadas participativas de la ley de leyes o en las podredumbres del Parlamento. En Colombia, los encargados fueron ciertos personajes que hoy copan los primeros planos, entre otros César Gaviria, Juan Manuel Santos, Angelino Garzón, Humberto de la Calle, Ernesto Samper, Fernando Carrillo, Rafael Pardo Rueda y algunos ya decanos del lacayismo, como los presidentes liberales Virgilio Barco y Alfonso López Miquelsen. Uno de los figurantes del proceso, Fernando Carrillo, actual ministro del Interior, ha contado cómo en las universidades de los Andes, la Javeriana, el Rosario y la Santo Tomás, en las que era profesor, se fraguaron las fórmulas legales para el asalto, entre ellas la famosa papeleta. Como esta la discutió con dos asesores del presidente Barco, Rafael Pardo y Manuel Cepeda. Cómo la hicieron suya El Tiempo, el Diario de los Santos, y El Espectador, los que junto con la radio y la televisión esparcieron la especie de que solo una nueva constitución salvaría al país. Como el sistema a utilizar, el de los decretos de estado de sitio, lo sugirió López Miquelsen, quien lo había usado a discreción durante su mandato de hambre para reprimir a sangre y fuego las protestas. Juan Manuel Santos, en el homenaje ofrecido a Gaviria con motivo de los 20 años de la Carta, señaló: recuerdo muy bien cuando fueron a mi oficina unos muchachos liderados por Fernando Carrillo. Me dijeron, vamos para esta idea de la séptima papeleta, una constituyente. Me fui para donde el presidente López y escribimos un editorial entre el presidente López y yo. Y luego fueron a pedirme que si imprimía las papeletas. Y también les autoricé la impresión de las papeletas. Y eso llevó a la carta que hoy nos rige. Los constituyentes fueron elegidos el 9 de diciembre de 1990. Sin embargo, la abstención rondó el 75%. El principal redactor del texto, proclamado el 4 de julio de 1991, fue el Ejecutivo. Todos los proyectos eran fiel calco del presentado por Gaviria, que, además, entre agosto y diciembre de 1990 hizo aprobar por un Congreso intimidado el extenso paquete de leyes que cimentaron la apertura económica, entre ellas la más esencial entre las esenciales, la que envilecía los salarios. Así, fue la Constitución Política de 1991 la que confirmó los fundamentos burgueses de la sociedad, la inamovilidad del sistema capitalista, la propiedad privada sobre los medios de producción, la explotación del hombre por el hombre y la pobreza para la mayoría en un polo de la sociedad y el lujo para la minoría que no trabaja y cada vez es más rica. Bueno, esa democracia participativa, llamada a sustituir la representativa, resultó realmente en una estafa descomunal. Pues sus referendos, sus plebiscitos, cabildos y consultas con los que puede participar el pueblo, instituidos en los artículos del 103 al 107, no pasan realmente de ser una caricatura, ya que el 170, por ejemplo, estipula que los referendos no proceden sobre las leyes aprobatorias de tratados internacionales. El presupuesto y las materias fiscales o tributarias, es decir, la tal supuesta democracia, no puede usarse para defender la soberanía patria, ponerle más impuestos a los ricos que a los pobres, ni por ejemplo para definir los aportes del fisco a la enseñanza superior. En efecto, la privatización reluce de principio a fin. El artículo 60, por ejemplo, no solo pone en subasta la propiedad estatal, sino que contiene el engaño de que antes de otorgársela a las transnacionales debe hacerse el ritual afrentoso de ofrecérsela a los trabajadores.
El 365 abre a los particulares la prestación de los servicios públicos. El 48 y el 49, por ejemplo, les entregan a los tiburones financieros la salud y la seguridad social. El 67 anuncia que la educación pública será gratuita, pero a renglón seguido autoriza el cobro de derechos académicos. El 69 pone el crédito como el modo idóneo para acceder a la enseñanza superior. El 333 y el 336 adoctrinan sobre la competencia, la proscripción de los monopolios, la posición dominante. Pura cháchara neoliberal por excelencia, orientada a enajenarles a los magnates las áreas estratégicas de la economía y a fijar las bases para que el Estado arbitre las contiendas en que suelen enredarse los oligarcas por el control de los mercados. Y con el pretexto de la integración, en el 150, 226 y 227 se les abre camino a los tratados de libre comercio y la soberanía se pone en venta al mejor postor, pues la nación puede transferirle sus prerrogativas a organismos supranacionales, dígase Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, en fin. El artículo primero y casi todo el título 11 ponderan el federalismo, auspiciado por las potencias para desarticular los estados nacionales y facilitar la imposición de su dominio. Al Poder Ejecutivo, a tono con la exigencia imperialista del pago cumplido de la deuda externa, se le confieren mayores poderes, inclusive hasta el de reformar la administración pública a su antojo, ese establecido en el 189. El 372 y el 373 ponen en cabeza de la Junta Directiva Autónoma del Banco Central un puñado de tecnócratas pulidos por Wall Street, los aspectos vitales de la macroeconomía, dándoles en ello más poder que al legislativo y al ejecutivo. Claro, como toda otra constitución burguesa, la de 1991 también contiene su capítulo de derechos, para solaz del oportunismo de todos los pelambres que hace divisiones metafísicas entre lo social y hasta lo revolucionario del engendro, y las máculas neoliberales ya parcialmente expuestas. Pero en esto sucede como dice Marx, cada artículo tiene su propia antítesis, en la frase general la libertad y en el comentario adicional la anulación de la libertad. También ciertos seguidismos izquierdistas se hacen lenguas con los postulados sobre el pluralismo, la diversidad, la soberanía del pueblo y la participación, todo plasmado de intento para dividir artificialmente a la población, para velar los irreconciliables antagonismos de clase, arrumar la defensa de la soberanía nacional y alterar el criterio democrático básico del acatamiento de las decisiones de la mayoría. Francisco Mosquera, por ejemplo, el desaparecido líder revolucionario, resumió palmariamente la falacia de la empalagosa runfla de derechos consignada en la Carta Gavirista. Dijo: exaltan los derechos de los niños mientras a sus padres los arrojan de los puestos de trabajo. Quienes hacen creer que en la Constitución de 1991 está la garantía de una educación superior pública gratuita, pública y con autonomía, engañan realmente al movimiento estudiantil y lo conducen efectivamente a una encerrona. La reforma a la enseñanza que anhelan y que anhelamos realmente todos los estudiantes y la nación solo será fruto del batallar masivo en las calles y con una orientación verdaderamente consecuente.